Hola chicos del séptimo grado, Maisha Papeimé. No importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy el profe Eduard Núñez del área de Ciencias Sociales y hoy en nuestra clase de Formación Ética y Ciudadana vamos a desarrollar el siguiente tema. Importancia del pensamiento crítico en la adolescencia. En esta clase vamos a estar enfocando el pensamiento crítico, la situación conflictiva y las consecuencias del pensamiento crítico. Como propósitos de nuestra clase tenemos la de emitir opinión reflexiva sobre la importancia del pensamiento crítico para resolver situaciones conflictivas. También vamos a identificar situaciones conflictivas mediante el pensamiento crítico. Y finalmente vamos a distinguir las diferencias existentes entre intereses y posiciones. Nuestros personajes Joseja y Rolfi van a jugar fútbol y se hacen el siguiente cuestionamiento. Vamos por el tapepo I. Así ahorramos tiempo. Y ahí vemos cómo la situación nos lleva a la clase de hoy. Bien, la situación de nuestros personajes nos lleva a la clase de hoy. Pensamiento crítico. ¿Y qué es el pensamiento crítico? Es el proceso de dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. O sea, no tomar todo como se nos dice, buscar razonar. También el pensamiento crítico es la capacidad que tenemos para analizar la información que recibimos. Especialmente por las redes sociales abundan informaciones falsas y tenemos que analizar. ¿Cuáles son los parámetros para tener un pensamiento crítico? Y justamente la claridad. Cuando las ideas son expresadas de manera transparente, nos ayuda a tener claridad sobre el tema. Otro criterio que tenemos que tener en cuenta para el razonamiento es la coherencia. Los datos y argumentos son presentados y no se tienen que contradecir. Otro criterio a tener en cuenta es la precisión, que refleja el conocimiento del tema. Otro criterio a tener en cuenta es la relevancia de la información que estamos analizando, si es pertinente y si es de acuerdo con el entorno en que vivimos. Cuando hablamos de los componentes para el pensamiento crítico, encontramos el pensamiento razonable, que es un buen pensamiento si se basa en buenas razones. La mejor conclusión está basada en la mejor razón. Y otro componente es el pensamiento enfocado, ir al centro, ya que es necesario poseer un propósito y no que ocurra accidentalmente. Debemos estar siempre bien enfocados. Otro componente del pensamiento crítico es la decisión acerca de lo que creemos y hacemos. Dos cosas, creer y hacer. Pues nos ayuda a evaluar las sentencias que creemos y las acciones que hacemos. El otro componente es el pensamiento. Pues gracias al pensamiento encontramos el propósito, nace del intento de solucionar un problema,
resolver una pregunta o explicar algo, gracias al pensamiento, está fundamentado en sus puestos, se respalda con datos, con información y evidencia. Se expresa mediante conceptos e ideas. Y todo esto da como resultado conclusiones a partir de inferencias e interpretaciones, las cuales llevan a dar significado a los datos o información previamente recibida. Bien, vamos a una situación conflictiva. Tenemos el caso de dos hermanas que ya la imagen nos da una idea, hay un conflicto. Dos hermanas que se pelean por una naranja. Una decía que era de ella por ser la mayor. La otra decía que era de ella por ser la más fuerte. Y ahí tenemos el conflicto. Una que es mayor, otra que se cree más fuerte que su hermana mayor. El otro punto sería el conflicto. Un conflicto se inicia al encontrarse ante dos situaciones o alternativas distintas y ante las cuales se debe tomar una decisión. La posición. La posición es cuando uno exige lo que pide a través de un deseo. Yo quiero. Y es una posición firme. Luego están los intereses, lo que uno busca satisfacer con lo que pide y exige. Son necesidades o deseos que se buscan satisfacer con los reclamos. Ahora vamos a las consecuencias del pensamiento crítico. Y encontramos que las personas tienen cierto nivel de repercusión en los demás. De acuerdo con esto, hemos de considerar que una parte fundamental del trabajo del pensador crítico es considerar el nivel de repercusión que puede llegar a tener en la comunidad. Por eso hay que ver este tema de influencer, porque hay los buenos y los que hay que analizar. Bien, chicos, de esta manera llegamos a la evaluación de la clase de hoy. Y vamos a ver cuál es la primera actividad. Completamos con falso y verdadero. Tenemos aquí la primera propuesta. Al tener dos situaciones en donde se debe decidir o elegir, esto da origen a un conflicto. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la respuesta? ¿Es falso o es verdadero? Verdadera. Porque justamente esto es lo que da origen a un conflicto. Avanzamos. La siguiente propuesta nos dice, el pensamiento crítico es el proceso de aceptar todas las afirmaciones. ¿Qué te parece? ¿Aceptar todo? Correcto, es falso. Justamente el pensamiento crítico se basa en razonar las informaciones que recibimos, si son buenas o malas. La siguiente actividad. El interés busca satisfacer lo que pide y exige. ¿Es falso o verdadero? Correcto, es verdadero. Bien, avanzamos. Tenemos la siguiente actividad y nos pide la diferencia que existe entre, por un lado, el interés y por otro lado, las posiciones. Recordemos que se necesitaba para el interés y justamente como el nombre lo dice, hay una necesidad. Entonces la persona necesita.
¿Y qué ocurre con esta necesidad? Correcto, lleva a un deseo. La persona desea. Necesita y desea. Veamos la diferencia con el punto de la posición. ¿Qué hace una persona que tiene una posición firme? Correcto, pide lo que necesita. Y al pedir, si no obtiene lo que pide, ¿qué hace? Correcto, exige. Muy bien. Entonces aquí encontramos la diferencia entre el interés y la posición. En el interés se necesita y se desea, sin embargo en la posición uno pide y exige. Vamos al resumen de la clase de hoy. Y encontramos que el pensamiento crítico es el proceso de dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. Seamos responsables, sustentables y busquemos el equilibrio y la armonía. Bien, de esta manera vamos cerrando nuestra clase de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Ya yo ya llegué,